Bienvenidos a un nuevo capítulo de Voy o No Voy Podcast. Soy Evandro Tapia, su conductor, y en este capítulo número 17 ya hemos tenido varias entregas. La semana pasada tuvimos una bastante especial donde tuvo muy buenas críticas y en eso estoy muy agradecido. Y en esta ocasión tenemos una invitada bastante especial que, bueno, yo la conozco hace muchos años, ya que, bueno, los dos administramos el grupo de Working Holiday y Working Holiday Australia junto con la Dani. Y en ese sentido hemos formado una gran amistad a partir de este tema. Y sin más preámbulos, le quiero hacer la introducción a mi amiga, Lorena Cantellani Marín. ¿Cómo estás, Lorena? ¿Cómo te sientes? Muy bien, Evandro, muchas gracias por esta invitación y por esta gran introducción de mi amigo personal, Evandro. Eso, amiga personal, exactamente. Ese es el concepto que quería ocupar, amiga personal. Así que muchas gracias por aceptar esta invitación del podcast, que nosotros conocimos este formato porque escuchamos un podcast en común, que lo escuchamos toda la semana, ¿cierto? Yo te evangelicé, Evandro, debes admitirlo. Exactamente, es verdad, tú me evangelizaste. Así que bienvenido, Lore, para conversar de un tema bastante importante. Yo creo que varios usuarios, varios viajeros se hacen antes de embarcarse este tema de las Working Holiday, de que sí, qué va a pasar con mi vida después de las Working Holiday. Es un tema bastante importante. Pero antes, Lore, antes de todo, ¿por qué no nos dicen dónde te puedo encontrar si alguna persona se quiere contactar contigo? Que tiene alguna duda también de la vida, ¿a dónde nos podemos mandarte un mensaje? Sí, por supuesto, me pueden contactar en mi Instagram, la.lore, así tal cual, escrito, con palabras, la.lore. Y ahí me pueden seguir, me pueden escribir. Hablo de más cosas, más que de viajes, más que nada trato de dar tips para la vida y para las cosas prácticas, como desde arreglar una llave, poner un clavo, tips de limpieza. Trato de hacer varias cosas, no solo viajes, también tips de viajes, pero no es lo que más hago en mi Instagram personal. Hace de todo un poquito y lo más importante, consejos para la vida con Lorena Cantellani. Por supuesto. Así que, excelente. Oye, ¿y cómo ha sido tu experiencia en este tema de los mundos de las redes sociales en general? Que me puedes contactar un poquito, que con este tipo siempre has estado ayudando a la gente y te han contactado gente de todo tipo, me imagino, ¿no? Sí, me gusta ir compartiendo mi experiencia en mi Instagram. No soy una influencer, ni mucho menos una persona que se dedica a esto, por lo tanto tampoco comparto material constantemente, sino que cuando me da la gana. Pero trato de ir compartiendo algunos conocimientos, por más chiquititos que sean, que de repente la gente tal vez no sabe o nunca se lo ha cuestionado y eso, y me gusta, la verdad, me gusta ir ampliando las redes y los círculos y bueno, nosotros, Evandro, nos conocimos por las redes sociales, por el grupo que administramos en Australia, y aparecí yo una vez que ustedes necesitaban algún administrador extra. Y yo comenté así como, bueno, si el público quiere que yo sea, y el público quiso mucho que yo fuese. Sí, me acuerdo que siempre están dando los consejos precisos. Sí, esa es la idea. Me agrada eso de ayudar a los demás. Así que lo que les pueda ayudar, si tienen dudas después de este podcast, tampoco duden en contactarme. Si no les quiero responder, no lo voy a hacer, así que no se sientan mal en preguntarme. Generalmente sí quiero responder. Exacto. Así que ya saben, ya pueden encontrar a Lore donde en Instagram, y ahí le pueden hacer todas las preguntas.
Y también obviamente en el grupo de Working Holiday Australia, donde también lo administra y también administra otro grupo también allá en Sydney, Australia. Hasta allá ha llegado la influencia. Sí, chileno en Sydney. Nos gusta decir que yo tengo el turno de la noche. Cuando el resto de los grupos administradores está durmiendo, yo estoy desde acá, desde Chile, administrando y eliminando todos los posts que no vienen al caso, que son varios en ese grupo. Son varios. Sí, sale harto post que no tiene relación ni con Sydney ni con chilenos en Sydney, por lo tanto son eliminados. Pero por el bien del grupo. Y también hemos visto algunas pirámides también en nuestro grupo que administramos. También. Esas también son y esas también son eliminadas y expulsados. Y expulsados, sí. Ya, perfecto. Oye, Lore, y antes de entrar al tema, ¿cómo te has sentido el tema último de la pandemia? ¿Cómo está tu ánimo? Eso es muy importante saber de ti porque muchos estamos en este tema de la pandemia y algunos también tienen el ánimo un poco bajo, otros está arriba. Yo les digo a todos que si se sienten mal es algo normal y que esto va a pasar y todo vamos a salir adelante, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, yo me quedé cesante por la pandemia en abril. Ah, sí. Sí, no te hagas el sorprendido porque lo sabías, pero nuestro público no lo sabía. Tengo que serme sorprendido porque si no, si dicen me quedé cesante por la pandemia y no me sorprendo que van a decir, oye, ¿qué onda el animador? No se sin sentimiento, qué frío. Muy bien, sorprendiéndose por nuestro público. Sí, yo quedé cesante en abril de un trabajo que tenía en una consultora grande, pero me lo tomé con bastante calma. No era el trabajo por el cual yo moría, no era un gran trabajo, solamente era un trabajo. Por lo tanto, me lo tomé con calma, empecé a buscar otra alternativa, decidí que iba a tomar un trabajo que realmente me encantara. No me gustara, sino que me encantara, y después de 3 meses de búsqueda creo que lo logré. Ahora estoy trabajando en un banco que para muchos puede sonar aburrido, pero en el sector de las tecnologías de la información, que es lo que a mí me gusta. Soy ñoña, la verdad es que soy súper ñoña, entonces así que estoy súper contenta con mi trabajo actual y con lo que estoy haciendo y con todo lo que ha llevado. Así que la pandemia, a pesar de que pasamos por un mal momento al principio, puedo sacar cuentas positivas de esto, así que bien, bastante bien. Excelente, eso es lo positivo, así que me alegra mucho saber que a pesar del momento oscuro que tuvimos en medio de la pandemia, y ahora saliste adelante y ahora estás en un trabajo que se puede decir que te hace muy feliz y que estás a gusto, y eso me alegra harto. Y bueno, a toda la gente yo creo que nos escucha también lo alegra y te ganas un aplauso para ti. Bueno, sí. Falta la tecla de los aplausos. Sí. Sí, pero de eso vamos a hablar hoy día también, de cómo conseguir trabajo. Es parte de los temas, pero te dejo a ti, Andro, a que inicies el tema de hoy. Perfecto, ahora vamos al tema de la semana que motivó a hacer este podcast contigo. Es, primero, ¿qué fue y qué te motivó a dejar tu trabajo en ese tiempo para salir a probar suerte con una Working Holiday? Es una pregunta difícil en el momento en los que hubo, y que no es tan sencillo responder y realizarla. Mira, para mí la verdad es que fue súper fácil. ¿En serio? Sí, porque siempre lo tuve en mente, fue lo que siempre quise, por decirlo así. Yo venía con esta idea o con este bichito de pasar una temporada larga en el extranjero, ya sea 1 año o tal vez más, desde el colegio. Cuando yo estaba en tercero medio, en mi colegio recibimos a 2 chicas de intercambio, una era de Nueva Zelanda y la otra era de Suiza. Y ahí me empezó a llamar mucho la atención esto de irse a otro lugar, a conocer otra cultura. Me daba cuenta que ellas hablaban de cosas distintas, tenían
formas de vida súper distintas y me entró el bichito de querer ir a otro lado a conocer eso, alguna otra forma de vida, vivir distinto por un tiempo. Después en la universidad, bueno, en el colegio no me podía ir de intercambio porque mi familia no era adinerada, por decirlo así, para ir. De hecho, yo estudiaba en un colegio particular. Eso era caro. Sí, era súper caro. Yo estudiaba en un colegio Súper particular porque la Abril también quiere ser parte del podcast. Sí, la Abril quiere ser parte del podcast. Bueno, perdón por esta interrupción, somos dispersos nosotros. Bueno, yo estudiaba en un colegio particular pagado, pero porque mi mamá trabajaba ahí. No era, perfecto. Claro, no era que nosotros fuésemos una familia muy pudiente, sino que mis papás hacían un gran esfuerzo por tenerme en un buen colegio, que era donde mi mamá trabajaba. Y luego llegué a la universidad. En la universidad sí habían opciones de beca para irse a intercambio para las personas que tuviesen buenas notas, que les fuese bien. Y lo intenté, pero no me fue muy bien el segundo semestre de universidad. Me eché todos los ramos. No, me eché todos los ramos. Todos, excepto pasé danza árabe y TOE, que era teoría de la organización, que era como el ramo más difícil, y yo lo pasé, pero solo pasé ese. Entonces no sé si tiene y mucho el resto mérito. Te lo echaste. Sí, me lo eché. No, pero igual tiene su mérito. Jugaste tu opción. Y con eso ya quedaba absolutamente fuera de cualquier beca y nuevamente pagarlo no era opción. Por lo tanto, ahí ya me quedé estoy hablando primer año de universidad, ya me quedé sabiendo que si yo quería pasar una temporada afuera tenía que ser una vez terminado mi estudio. Y eso hice. Yo busqué trabajo una vez terminada la universidad. Antes de titularme, de hecho, estuve trabajando y estudiando un tiempo sabiendo que yo estaba juntando plata para irme. Después busqué todas mis alternativas. La opción no sabía si era irme a estudiar inglés afuera, hacer un work away, que son estas como empresas que te iban por tú a Estados Unidos con un contrato por una temporada a trabajar en la nieve, que igual son caras. O de repente apareció por ahí esta opción de las Working Holiday, que no solo era la opción más económica, además de los workaway y de estudiar inglés afuera, sino que además te da la oportunidad de trabajar y volver con dinero, volver con tal vez la misma inversión, claro, tal vez con la misma inversión con la que te fuiste, y eso fue lo que yo hice. La verdad es que volví con las mismas lucas que con las que me fui. No viajé, sí, pero tampoco trabajé tanto. Disfruté bastante mi working holiday, viviendo una vida muy australiana, yendo al casino, saliendo a comer, pero... Es entretenido. Sí, no, hay gente que pasó por Australia solo trabajando para irse al sudeste, pero como yo no soy una mujer de playa, nunca me interesó ir al sudeste asiático y lo disfruté de Sydney. Sí, disfruté a Concho de Australia. Sí, a mí me pasó un tema. Mira, porque yo te digo que el tema que para algunas personas es difícil esta decisión, porque para mí fue difícil, Lore. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque yo vivo en una ciudad chiquitita que igual es como más como estas cosas no se conocen mucho allá. Ya la cultura, un poquito el ambiente que me movía no era más desconocido. Por ejemplo, allá era más tradicional que uno que seguir el camino correcto, que era, por ejemplo, estar estudiando en la universidad, después trabajar y después formar familia y así. Y así era el recorrido más tradicional. Claro. Y, por ejemplo, varias veces he conversado estos temas. Varias veces conversar estos temas. Finalmente había mucha gente que no lo comprendía. La Abril está muy entusiasmada por dar su opinión. Pero sí quiere dar mucha opinión la Abril. Pero al fin y al cabo que ¿cómo te puedo explicar? Que mucha gente le explicaba estas cosas y que como en su cultura, en el ámbito que te mueves, para algunas personas piensa que va a perder el tiempo. Claro. Y no es...
no, y no es chiste, o sea, que como va a ir a prolesear, que vaya a ir a que un desperdicio, no es chiste que lo piensen, pero sí es un chiste que sea así, porque no lo es. O sea, yo igual... que no lo es. Sí, yo igual entiendo que hay muchas familias así. Yo no voy a dar nombres por respeto a otras personas, pero conozco a alguien que no habló con su mamá por años por irse a una working holiday, y es cierto. Lo que pasa es que yo igual vengo de una familia más liberal, no sé si liberal, pero mis papás también fueron rupturistas para su época en otras cosas. Son bastante jóvenes, por decirlo así, y ellos ya habían roto el molde de una familia conservadora que eran mis abuelos o mis tíos. Entonces yo nunca me sentí con ese miedo de romper la estructura normal de la vida, porque fue lo que a mí siempre me incentivaron, que la vida no tenía estructura. Pero yo sí entiendo que para algunas personas pueda ser un medio, o sea, puede ser un miedo a irse a un mundo desconocido que no sabemos qué es y que tal vez no sea útil para el futuro, pero de eso vamos a hablar más ratito, de cómo hacer de esto algo útil para el futuro. Por supuesto. No, sí, es verdad. Y por eso te digo que yo lo tenía decidido. Yo lo tenía casi señalado que quería hacer este tema, pero el tema personal era, bueno, que había igual cierta oposición en la familia, se puede decir. Y también me estaba yo demorando mucho. Yo, en cierto sentido, estaba procrastinando un poco con el tema. Y estaba dilatando la decisión. Estaba dilatando la decisión, el cuándo. ¿Cachai? Hasta que me fue en un trabajo en el año 2013, en donde la empresa que trabajaba quebró. ¿Y qué es lo que pasó? Al irse a la quiebra, me despidieron. Claro. Y ahí dije, esta es la oportunidad. Ahora es cuando. No puede ser ni postergarlo más, porque ya... Igual después, obviamente, ya cuando me fui a Australia, en mi caso, ya mi familia, ya cuando ya se dio cuenta que iba a ser bueno, ahí me apoyaron totalmente, 100%, pero el tema de convencer, de presentar esta opción, para algunas personas es súper complicado. Y eso yo te lo doy, eso es testigo. Tuviste la suerte tú de que no fue así para tu caso, pero para algunas personas, en ese caso a mí fue algo, no fue totalmente complicado, pero sí fue algo difícil. Sí, es verdad. Ahora, o sea, a mí, mis abuelos sí se lo tomaron, mis abuelos, mis tíos tal vez no se lo tomaron tan bien, porque creen que cualquier tipo de viaje es una pérdida de dinero, pero mis papás no, mis papás les gusta viajar y siempre me van a apoyar si era salir a aprender inglés y a tener nuevas experiencias. Oye, Evandro, ¿y tú a qué edad te fuiste a la Working Holiday? Porque hablas como de dilatar y... Sí, no, me fui... Mira, lo que pasa es que yo quería partir todo este tema. Yo tenía, en el año 2009, casi yo tenía 24 años, yo empecé a ver estos temas de estos programas Work and Travel a Canadá en ese tiempo. Claro. Y ahí yo estaba totalmente desconocido. Era un tema totalmente desconocido para mí. Y ¿sabes lo que pasó? Es que yo pensé que había que hacerlo todo con agencia y después me di cuenta unos meses después que no era necesario. Claro. Muchos pasamos por ese recorrido. Sí, por supuesto, sí, eso estamos claros. Y lo que sucedió fue que yo fui, de hecho esta agencia me decía, oye, hay que pasar a ver una prueba de inglés previa para ver si eres apto para ir a Canadá o no. Y de hecho que la visa Working Holiday de Canadá no te exige inglés, sino que yo pensé la agencia era la que el tema de que te exige un cierto nivel de inglés. Vamos, hago las pruebas, Lore, y ¿sabes qué? Yo en ese tiempo hablaba cero inglés. Cero. Pero era horrible mi inglés, pero era horrendo, ni siquiera era malo, era horrendo. O sea, y yo reprobé esa prueba de la agencia. Ya. Pero después igual pasaste el TOEFL para irte a... No, es que es otro tema. Es que después ahí, a partir de eso, que fue el año 2009, ¿ya? Dije, ya sabes qué,
aquí tienes que tomarte las pilas, tienes que tomarte en serio el tema del inglés. Y ahí como que lo dejé de tomar como algo light, sino que me puse en serio a estudiar y aprender. Y obviamente me ha tomado, hasta hoy día son casi 11 años que he ido aprendiendo todos los días un poco de este idioma que uno nunca lo haya terminado de aprender. Es que nunca termina. O la gente dice, tú hablas inglés, pero sí, por supuesto, pero todos hablamos, o sea, bueno, no todos, pero todos los que hablan un poquito de inglés hablan inglés y nunca se deja de aprender. Y lo otro es que es como andar en bicicleta, o sea, lo dejas de usar y se te olvida. Lo vuelves a retomar y de vuelta, pero... Te cuesta un poco y lo recuperas. Sí, pero es como andar en bicicleta. Bueno, yo igual me fui a Australia con el mínimo TOEFL. En ese momento pedían 45 puntos para irse. 45 puntos. Y yo saqué 46. Yo saqué 55. Mira, yo me fui con un inglés más básico que tú. Sí, no, es que yo estudié para el TOEFL. Yo no estudié nada. No estudiaste nada. No, nada. Así que, mira, pero para cerrar un poco el tema de la familia, al fin y al cabo, bueno, me apoyaron totalmente cuando ya estaba allá, después cuando yo ya me estaba yendo, cuando tenía la visa, el apoyo ya ahí se transformó en un respaldo. Muy bien. Bueno, yo igual estudié 3 meses porque, como te dije antes, mi inglés era muy malo, así que me fui. No, yo también. Sí. En Ability, mira, igual que yo. Sí, en Ability, la verdad que yo aprendí harto en Ability, tomé un curso de pronunciación bastante interesante. Pero lo hicimos ¿En serio? Lo hicimos en Abilities distintos, tengo entendido. Sí, ¿tú lo hiciste en qué ciudad? En Sydney. Yo lo hice en Melbourne. Así que, mira las coincidencias que tenemos de la vida, Lore. Sí. Así que, oye, pasando al otro tema, ¿cuál fue lo más difícil de hacer este cambio? ¿Qué fue lo más complejo para de tener esta experiencia? ¿Tú te refieres a los trabajos? Exactamente, a los trabajos. Es claro, porque tú pasaste de trabajar en oficina y ahora a trabajar a cualquier cosa. ¿Cómo fue el manejo que tuviste? Pero tienes que pensar que yo siempre tuve esa mentalidad de que me iba a ir a Australia y yo investigué mucho porque como te conté antes, como te conté antes, siempre lo tuve en mente durante todos mis años de universidad y ya cuando estaba terminando, como en 5º año, empecé a ir a todas las ferias y todas las charlas y todo lo que hubiese respecto a irse a estudiar afuera o a vivir o irse por periodos largos. Fui a todas, investigué por todas mis posibilidades y ahí yo ya sabía qué tipo de trabajos uno se iba a hacer a Australia y no es nada muy distinto de lo que uno hace regular, o sea, de lo que yo hacía regularmente. Yo en la universidad trabajé mucho y trabajé en lo que viniese como experiencia, por lo tanto sabía lo que iba y no me costó en ese sentido. Lo que sí es más difícil, por lo que me costó a mí en Sydney específicamente, fue mantener un trabajo constante, porque en Sydney se dan mucho las temporadas. Yo trabajé principalmente de mesera, y hay temporadas altas y temporadas bajas. La temporada de final de año, Navidad, Año Nuevo, etcétera, es temporada alta en Sydney. Pero después, en enero, muere todo lo que están todos de vacaciones, todos salen y no hay mucho evento, que era lo que yo trabajaba. Entonces esos periodos como de inactividad fue lo que es como lo más complejo. Bueno, trabajé también haciendo aseo, varias cosas, pero claro, nunca logré tener en Sydney un trabajo full time. Ya, perfecto. ¿Cachai? Nunca estuve, el tiempo que más trabajaba 30 horas a la semana. Por eso te decía antes que lo pasé muy bien de todas formas, porque tampoco era mi objetivo matarme trabajando, sino que era vivir la experiencia. Vivir la vida un poco. Vivir la experiencia, sí. Y además que lo que sí el tema que cuando
cuando estás en Australia, cuando estás trabajando a full, tú empiezas a ganar muy buen dinero, pero cuando te quedas sin trabajo, tu cuenta corriente empieza a bajar de una manera, una pendiente muy fuerte. Sí, po. ¿No? Y eso es como, ahí hay un juego mental muy, muy heavy al respecto. Sí, es real. Ah, sí. ¿Qué te pasó? No, estamos bien. Cuando volviste a Chile, ¿qué pasó? ¿Cómo fueron las primeras entrevistas? ¿Sentiste alguna desventaja porque el temor del empleado es de que quieras irte de nuevo? ¿O sentiste ventaja con respecto a algunos postulantes? ¿O cuál era tu panorama al respecto de cuando volviste a empezar a buscar trabajo en lo tuyo, en lo que tú estudiaste? Y por otro lado, es una pregunta bastante larga, ¿y qué tipo de empresas se han abierto más a que se sientan más cómodos con personas que les gusten los working holidays? Bueno, lo que no le hemos contado a la gente es que yo hice 2 working holidays. Hice la de Australia. Después de Australia volví a Chile a buscar trabajo. Estuve en Chile trabajando más o menos un año. Me volví a ir a Nueva Zelanda. Y en Nueva Zelanda estuve como un año y medio. Y volví a Chile a buscar trabajo. Por lo tanto, yo he vivido este proceso de buscar trabajo después de una working holiday 2 veces. 2 veces. Y por eso también empecé a hacer esta charla, motivo por el cual me invitaste a tu podcast, respecto a cómo encontrar trabajo después de una working holiday. Porque me sentía con la experiencia suficiente. La primera vez que volví de Australia, yo sabía que me iba a volver a ir. De la misma forma como cuando empecé a buscar trabajo después de la universidad, sabía que no iba a ser por mucho tiempo. Por lo tanto, aceptaba solo trabajos que fuesen por un tiempo definido. Y yo sabía que iban a terminar en algún momento. También por una parte, por la responsabilidad que conlleva tener un trabajo. O sea, tú le entregas tu servicio a la empresa, pero la empresa también, por lo menos en un trabajo profesional, yo soy ingeniera en información y control de gestión, es un nombre largo, pero una ingeniería enfocada a los procesos de negocio más que a los procesos productivos como otras ingenierías. Bueno, la empresa también te entrega conocimientos, por lo tanto invertir en una persona para la empresa también tiene un costo. Y lo más importante, creo yo, es que yo siempre fui transparente respecto a ese costo. Yo acepté, una vez que salí de la universidad, acepté un trabajo plazo fijo, 8 meses, y me preguntaban por qué. No, porque cuando terminen estos 8 meses yo me voy de viaje. Y siempre lo dije, y siempre lo comenté con mis compañeros, me acompañaron en ese proceso de comprar los pasajes. Me acuerdo que ese año era, cuando yo me fui a Australia, era el Mundial de Brasil, Mundial de Fútbol de Brasil. Sí, y nosotros jugamos. Sí, nosotros jugamos con Australia. Entonces yo me acuerdo de estar en el trabajo viendo los sorteos del mundial y salía como Chile-Australia y todo así, Lore, vaya a ver el partido de allá, porque ellos sabían, era parte del proceso, del por qué yo estaba ahí, era porque me iba a ir después. Y eso también me juega a favor. O sea, la gente con la que yo trabajé en ese momento también me recomienda por lo mismo. Sabe que yo soy una buena trabajadora, porque siempre fui transparente. Y después, cuando volví de Australia, empecé a buscar trabajo. Y lo mismo, acepto un trabajo con un amigo que era un proyecto que iba a durar un X tiempo. Después se alargó por distintos motivos, pero fue un proyecto por un tiempo en una red de colegios. Y una vez que terminó, me desvincularon terminó el proyecto y me fui a Nueva Zelanda. Y en ese momento, o sea, bueno, cuando yo estaba buscando trabajo y quedé en ese trabajo, yo también tenía otra oferta que era por contrato indefinido. Y yo ahí les dije que no lo podía aceptar por eso, porque ustedes me quieren a mí por más tiempo y yo no puedo comprometerme a estar
tanto tiempo, no sé cuándo, pero en algún momento voy a renunciar para irme. Y eso no era lo que ellos buscaban. Exactamente. Al fin y al cabo, la transparencia fue clave para ti y yo Sí. creo que eso te ha sumado a la larga, se puede decir, más beneficio, obviamente, que pérdida. Obviamente, algunos dirán, oye, pero di que no vas, que vas a trabajar siempre, ¿no? Después te vas y no vas y listo, chao. Mucha Yo creo gente hace eso. mucho hace eso. Yo creo que al fin y al cabo, claro, si lo hacís con trabajos que son... Hay trabajos que son bastante buenos, con empleadores súper buenos. Ahí, para ese empleador debe ser una lata, me imagino, y generáis un clima de desconfianza. Claro, y además que cada mundo profesional, no importa lo que se dediquen ustedes, no importa qué es lo que hayan estudiado, cada mundo profesional es muy pequeño. Entonces, irte mal de una empresa es bloquear esa empresa y bloquear a la gente que trabaja ahí, porque cada vez que ustedes vuelvan a buscar trabajo, van a querer llamar a la persona que los había contratado antes y van a llamar a esa persona a quien ustedes le dijeron, oye, me voy de viaje, te dejo el proyecto a la mitad. Entonces, no es buena idea hacer eso, nunca lo hagan. Y las malas lenguas corren mucho más rápido que las buenas lenguas. Uno sabe, sí, y uno sabe. Y a mí me ha pasado que me han dicho, pucha, que me han dicho que no contratan viajeros porque hay gente que los ha dejado botados antes. No, es verdad esa situación al respecto. Y además también otra cosa que algunos podrán decir, oye, pero si ese empleador es malo, se merece esa cosa. Sí, pero yo lo que siempre he dicho, un error no se corrige con otro error. No, y nadie se merece una mentira. Bueno, y no le he contado mi segunda experiencia buscando trabajo después de Working Holiday. Espérate una cosa, antes de decir, y por una fuente que tengo, cacha una fuente, en un proceso de selección de trabajo, ¿sabéis cuál es la pregunta que le hacen a un viajero? A un postulante, y para que lo ocupan como filtro, lo ocuparon como filtro, no sé si en general, pero me contaba que para un caso específico le dijeron, oye, una consulta, sí, ¿viajaste al sudeste asiático, sí o no? Y le dice, sí, viajé al sudeste asiático. Ah, ya. Y entonces como que seguían en el proceso. Como que a los que no viajan en el sudeste asiático como que lo dejaban afuera porque al fin y al cabo dicen, oye, no, es que este cabro se va a ir al sudeste asiático tarde o temprano, así que no me conviene. Bueno, es un mal prejuicio. Pésimo filtro. ¿Qué quieres que te diga? Yo nunca he ido al sudeste asiático y no está dentro de mis planes porque no me interesa, no soy playa, pero no, yo lo he visto más por el otro lado, la gente que viaja y que sale, de repente hay empresas, y también me ha tocado verlo, que no vivirlo, hay empresas que no están dispuestas a contratar a gente que toma periodos largos de viaje, porque creen que uno siempre se va a querer ir de nuevo. Yo siempre he sido súper transparente con mis intenciones, como les contaba, en mi primera búsqueda de trabajo post-Working Holiday, yo decía, sí, me voy a ir de nuevo, por lo tanto encontré un trabajo por un proyecto específico, pero en mi segunda experiencia mi respuesta siempre fue no, y yo te lo aseguro porque pregúntale a cualquier persona que me haya contratado antes qué es lo que les respondía, y yo antes sí les respondía que sí. Entonces, esa coherencia en el discurso es lo que un buen psicólogo identifica y sabe que tú le estás diciendo la verdad. Hay que ser coherente con lo que uno es y parece. Igual es un mal proceso de selección que te preguntes por si fuiste sudeste asiático o no. Yo creo que si te preguntan eso, es como que, chuta, yo creo que no es un buen lugar para trabajar, creo yo. No es el lugar donde uno quiere estar. Eso es lo otro. Cuando uno está en una entrevista de trabajo, la búsqueda es para ambos lados. Es el lugar donde tú quieres estar y el empleador que te quiere contratar. Y hay que juntar esos dos ambientes. Y hay ambientes que
que sencillamente no son para uno. A mí me pasó en mi último proceso de selección, ahora hace 2 meses atrás, post pandemia, que yo estaba en 2 procesos. Estaba en este banco, que uno podría pensar que es una empresa más estructurada, más cuadrada. Llegué a la última entrevista, que era con el gerente, y me dice, bueno, hablamos de los viajes, de mis working holidays, siempre sale el tema, sale lo que yo he aprendido en mis working holidays, que les voy a contar en un ratito más, etcétera, y me decía, excelente, a mí me gusta la gente que haya viajado por el mundo, que sepa que existen otras realidades, eso te da apertura para poder relacionarte con personas que son distintas a ti, para tener empatía. Él lo veía así, y estoy de acuerdo. No porque sea mi jefe, porque efectivamente, spoiler alert, es mi jefe actualmente. No porque sea mi jefe, sino que porque es real. Te da empatía para ponerte en el lugar del otro. Y estaba en paralelo en otro proceso que también llegué a la última entrevista, donde era con varios gerentes, era una entrevista grupal. Y uno de ellos me hace la misma pregunta, me empecé a preguntar de mis viajes y todo, y quién me... Y bueno, yo le comento la cantidad de veces que en las distintas ciudades en las que he estado, etcétera. Y después me escribe, no, en ese proceso no quedé, a pesar de haber llegado hasta la última entrevista, y me escribe el que hubiese sido mi jefe y me dice, pucha, Lores, que hablaste mucho de tus viajes, ¿cachai? Y eso te jugó en contra. Y pucha, lo que me jugó en contra en un lugar de trabajo, me jugó a favor en el otro. Entonces, al final, uno tiene que llegar al lugar donde lo quieren, con sus viajes. Exactamente. Y es lo mismo para los que tienen hijos, para los que tienen otros tipos de familia, para todos. Uno tiene que estar en el lugar donde lo quieran, tal cual es. Y me van a querer con la mochila al hombro, con lo viajera que soy, o tendrán que buscar a otra persona que trabaje en ese lugar. Exactamente. Oye, Lore, ahora pasando a una pregunta más específica, ya que yo creo que quizás te puede demorar un poco en responder, pero es importante. ¿Qué virtudes o habilidades sientes que has ganado con tus 2 working holidays? Hoy, es difícil. Sí, es difícil, pero lo he ido trabajando y para saber cuáles son, para poder identificarlas. Y también lo he ido conversando con los distintos. Bueno, yo he pasado por muchos trabajos. En 5 años de experiencia laboral profesional que tengo, he tenido 5 trabajos distintos. Y esto es una pregunta que le he hecho a la mayoría de quienes han sido mis jefaturas con el fin justamente de alimentar esta charla. Y la habilidad, una habilidad importante es la habilidad para adaptarse a situaciones distintas. Uno cuando está de viaje, cuando está de working holiday, puedes tener trabajo un día y puedes no tenerlo el día siguiente. Puedes estar en una ciudad un día y el día siguiente te moviste a 300 kilómetros de distancia porque ahí había un puesto de trabajo que te iba a pagar más. Puedes tener una casa y el día siguiente vivir en una pieza solo y después compartir con 4 personas distintas que tienen distintas costumbres a ti, que vienen de países distintos, y uno se va adaptando a eso. Entonces, eso es un punto muy importante. Y hay gente que no sobrevive, gente que a los 3 meses ya está de vuelta en Chile y ha sido la peor experiencia de su vida. Mucha gente me lo ha dicho. A mí también me lo han dicho. Sí, hay gente para la cual ha sido la peor experiencia de su vida porque no fueron capaces a adaptarse a esas pequeñas situaciones que van haciendo de la Working Holiday un ambiente muy dinámico. Sí, no, es verdad ese tema. Hay que jugar mucho con la mente, hay que tomar decisiones rápidas. Sí. No, hay que ser rápido para ciertas situaciones. Y la verdad que a mí también me han escrito gente que no lo ha pasado bien. Y obviamente esa experiencia, uno en el grupo de Working Holiday no la mencionan porque es muy privado ese tema.
Hay y mucha como gente que que no la no cuentan habla mucho. de... Sí, sí, yo me acuerdo cuando nos estábamos yendo la segunda vez a Nueva Zelanda. ¿Ya? Vendimos todo. Con mi pareja vivíamos en un departamento y nos pusimos a vender todo lo que teníamos para irnos a Nueva Zelanda. Y vino una chica que me compró la aspiradora. Me acuerdo muy bien porque me dice, ay, ¿por qué la vendes? Porque la aspiradora ni siquiera la alcancé a vaciar la bolsa una vez, así estaba muy nueva. Dice, ¿y por qué la vendes? Y no, es que nos vamos de Working Holiday. Ay, no, es que es lo peor que pueden hacer. Ah, no, es que es segunda vez que nos vamos. Me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo se le ocurre irse de nuevo? Yo nunca más quiero una experiencia así. Y me quedó muy No, grabado. Pero claro, también esta experiencia es para gente independiente. Y esta chica que vino a mi casa, yo siendo mujer, ella siendo mujer, a buscar la aspiradora, vino con su mamá. Entonces, eso igual te dice, y una mujer de 30 años, y vino con su mamá a buscar la aspiradora. Y eso igual te habla de alguna señal. es una señal de independencia. ¿Cachai? No, hay algo de lo cual estás muy amarrado, que hay gente que es más amarrada a su familia y lo identifica, pero si lo identificas bien, tampoco tomas ese riesgo. Hay mucha gente que también me ha dicho, jamás haría lo que tú hiciste, y está bien, es parte A mí también del me habían proceso. dicho. Sí, y es parte del proceso de Sí, conocerse y de saber cuáles son tus límites y qué es lo que puedes y realmente quieres hacer. ¿Quieres irte de viaje porque todos se van de viaje o quieres irte de viaje porque tú quieres vivir la experiencia? sí. Mira, a mí me pasó también que a mí me ayudó mucho de que yo desde los 18, 19 años que yo salí de la casa. Porque como yo vivía en una ciudad chica, en Calera, Claro, para estudiar tenía que viajar vivir en una ciudad más grande. ¿Ya? claro. Como Y todos en los ese que somos sentido, de región. sí, y en ese sentido pasa que yo en mi casa era, como te decía, ciertamente mi familia es más conservadora, como lo Claro. decía, pero también era mamón, un poquito, ¿cachai? Se puede decir. Yo no hacía muy poco en la casa. Y Claro. en ese sentido yo para no decir que no hacía nada, mejor dicho, hay que decir la verdad un poco. Y en ese sentido, cuando me fui a vivir solo, fue un gran paso para mí. Y ahí empecé a aprender, a empezar a adaptarme. Y eso me hizo crecer mucho, porque Claro. después me fui a vivir en una pensión, Claro. con Y muchos tú, estudiantes de mi carrera, y ahí tenía que hacer todas las cosas yo. Por ejemplo, tenía que lavar, cocinar, y yo, mira, lo hice. En ese sentido, yo lo hice, claro. pero mal, pero lo hice. Pero tú ¿Cachai? además, Pucha, me acuerdo que mucha ropa se me echó a perder porque no sabía, y bueno, fui aprendiendo en la marcha claro. prácticamente. Y Pero hasta que además, yo después... sí, yo te iba a preguntar, ese proceso además tú lo viviste en Chile, porque estabas prácticamente Exactamente. a 1 hora de distancia de tu casa y en el mismo uso horario. Por lo tanto, si no sabías cocinar algo, te puedo apostar que llamabas a tu mamá y le preguntabas. La verdad llamé un par de veces, Sí, ya, todos lo pero hemos hecho. hice... todo lo hemos hecho. Y lo hice, de verdad que hacía las comidas básicas. Arroz, aprendí en la universidad a hacer arroz. Las primeras comidas eran puro fideo, Claro, tallarines, pero con salsa envasada. la gran diferencia es que, claro, tú en Australia, o sea, tú a 1 hora de distancia cuando estabas en Valparaíso y tu familia estaba en Calera, creo que es como 1 hora, ese es mi cálculo mental. 1 hora 30 en ese tiempo. 1 hora y media, ya. Estabas a 1 hora y media de ir a tu casa, si extrañabas a tu familia o no querías más o querías que te atendieran. En cambio, en Australia no. Entonces, hacer ese cambio de vivir de la casa de tus papás a pasar a estar solo, además a un avión de 13 Sí. horas de distancia y con un cambio horario de no me acuerdo cuántas horas, pero son muchas, creo que son como 14, es grande, es mucho más grande.
Entonces es un Sí, salto gigante. sí, no, de hecho es como, claro, es como saltar del peldaño 1 al 10 con un solo paso. Claro. Que eso es muy fuerte. De hecho, por ejemplo, yo estuve viviendo en Valparaíso, después me vine a vivir a Santiago también solo. Y en ese sentido fui escalando ciertos peldaños y eso me ayudó. Porque yo te aseguro, Lore, que yo habría salido de mi casa de Calera, así como viviendo en un núcleo familiar, a vivir directamente a una working holiday en Australia. Yo te aseguro que no habría durado más de 2 meses. No, Porque no, es difícil. no hice la preparación previa, que eso es muy recomendable. Por eso yo digo que, aunque vivan en Santiago, los que estudian, ojalá, yo sé que es más cómodo y más económico, por supuesto, vivir en la casa de los papás, pero yo creo que siempre es importante ir saliendo, dando esos pasitos, porque yo creo que les va a ayudar y se les va a facilitar mucho este tema de una experiencia internacional más lejos de tu casa. Sí, pero, o sea, yo igual entiendo que hay gente que lo hace saliendo desde la casa de los papás por un tema de ahorro y también es súper válido, pero si Sí, no por tienen la supuesto. oportunidad de irse a vivir solos antes, como tú comentas, también pueden tomar viajes solos. Bueno, a mí me pasó Eso es una que buena opción. sí, viajar solo 2, 3 semanas para ir conociendo cuáles son tus capacidades y ir conectándote contigo mismo. A mí me pasó que yo igual soy muy independiente, siempre lo fui. Bueno, yo fui hija única durante 19 años y en mi casa me enseñaron a hacer las cosas. O sea, yo ya con 15 años cocinaba. Bueno, antes de los 15 años cocinaba en verdad, desde que tengo como 6 años que cocino. Porque me gusta. No, si se nota en Sí, Instagram que te gusta cocinar. sí, también pueden ver muchas recetas en mi Instagram. Pero también era parte de la estructura de hacer aseo en la casa, etcétera. Mi mamá siempre me incentivó a hacer las cosas yo sola. De chica iba yo sola a comprarme los bonos de la ISAPRE. Y yo le decía a mi mamá, pero mamá, ¿por qué? Acompáñame. Y me decía, no, tienes que aprender. Y yo eso se lo agradezco un montón, de que me hizo ir creciendo a pesar de estar viviendo con ellos. Bueno, Exactamente. sí. Yo, por ejemplo, a mi tata siempre la acompañaba al banco, la ayudaba a hacer los cheques, en ese sentido, algunos trámites. Lo supe siempre, lo hacía de manera fácil por mí mismo. Yo creo que en ese sentido tenía, a pesar de ser se puede decir un poco mamón, pero para esas cosas de trámite yo lo podía resolver bastante bien en Claro. ese sentido. Bueno, y lo otro es que Sí. yo empecé a viajar sola por el viaje en sí a los 13 años. A los 13 años. A los 13 años, porque mi familia es de San Antonio. Con mis papás vivíamos en Valparaíso y en los veranos mi mamá me dejaba... Esto, los papás actuales es como el meme, así como los papás de los 90, cuando los papás actuales dicen que no dejan salir a sus hijos solos. Mi mamá me dejaba en el bus a los 13 años, encargada al auxiliar en el terminal de buses de Valparaíso y mi abuela me iba a buscar al terminal de buses de San Antonio y yo llegaba sola a donde ellos, ¿cachai? Entonces creo que eso también me incentivó harto ese bichito de querer conocer el mundo, porque yo a esa edad, de hecho una vez se quedó en pana el bus y yo ningún atado, me bajé, esperé el próximo, me subí sin ningún problema, nunca me estresé, ¿cachai? Como que esa vivencia también me ayudó como para estar preparada para los imprevistos. Ahora mis hermanas en este siglo no lo harían ni pero me imagino, ¿no? Pero los papás de los 90 eran así. No, en ese sentido hay muchas coincidencias, tengo bastantes coincidencias en ese sentido, Lore, ¿eh? Así que, oye, una anécdotas que sientes que has usado en tus habilidades ganadas como working holiday en el ámbito laboral. Hoy, difícil, otra pregunta difícil. Otra pregunta difícil. Sí, otra pregunta Unas preguntas difíciles.
que no se me ocurre en estos momentos. Es que son muchas cosas, es como el conjunto de cosas, porque son las habilidades de, más que nada, como de poder hablar con personas de otras culturas, y que eso me sirvió mucho, bueno, dentro de mis tantos trabajos. Sí. Sobre todo antes estaba trabajando en consultoría, por lo tanto eso implica como tener subtrabajos, ser subcontratada para otras empresas. Y en una de estas subcontrataciones, lo que más le gustó a la persona que contrató los servicios de la empresa en la que yo trabajaba, por lo tanto fui yo a trabajar a la empresa de ellos, no quiero dar nombres, pero fui digamos que yo trabajaba en la empresa ABC, haciendo consultoría, y la empresa Perico Los Palotes contrató los servicios de consultoría, pero por horas de servicio. Eso quería decir que yo hacía en la empresa Perico Los Palotes lo que Juanito Palotes, mi jefe, dijera que yo hiciera sin la supervisión de la empresa ABC. Entonces era una más dentro de la empresa Perico Los Palotes. Y cuando esa contratación ocurre, lo que más le gustó a Juanito Palotes fue el hecho de mi Working Holiday, porque era el trabajo que hice ahí, que fue el año pasado, era ir a distintos países de Latinoamérica a hacer un levantamiento de riesgo cumplimiento. Tenía que ir a hablar con gerentes, con distintas personas dentro de la empresa, con gentes que hacían procesos de pago, con tesorería, con contabilidad, y tratar de identificar si había algún riesgo de que hubiese lavado de dinero, fraude, etcétera. Y esto era en distintas culturas. Me tocó ir a Brasil, a Ecuador, a Perú, a Argentina. Viajé tanto, Dios mío, me extraño tanto ese trabajo y me lo haces recordar. Pero claro, mi jefe lo que más le gustó fue eso, que yo había estado en Australia, que había sido capaz de conversar y de tener una relación de amistad con gente de distintos países. Por lo tanto, me ponía en perspectiva de saber que si alguien tal vez me decía las cosas de forma muy directa dentro de esta empresa Perico Los Palotes, no era porque me tuviese mala y no me lo tomara personal, sino que es porque la cultura de esa otra persona era distinta. Exactamente. El chileno es bueno como para suavizar lo que quiere decir, para no decir las cosas directamente. Entonces hay que saber adaptarse, que no todas las culturas son iguales. Iguales. Eso, sí. Exacto. A mí lo que me ayudó mucho en tema de una de las habilidades que no es una habilidad, sino que yo lo viví en Australia, en que desde el gerente o presidente de la compañía hasta la persona que estaba haciendo labores de aseo en una compañía, eran tratadas con el mismo respeto, prácticamente. O sea, eran tratadas con el mismo respeto. Y en ese sentido yo creo que es muy importante. O sea, uno dirá, oye, pero eso es obvio. Sí, pero que en Chile no es tan obvio. Claro, en Chile no es tan obvio, es cierto. En Chile no es tan obvio. Es muy mal visto que no tengas un título profesional, y de repente te piden trabajos que es como barrer la calle y te piden título profesional, y es como, pero ¿cómo? Y no, a mí no me cabe eso en la cabeza. Sí, no sé, eso es verdad. Oye, Lore, ahora pasando otra pregunta difícil. Puras preguntas difíciles, de hecho, Lore. Preguntas difíciles, me has puesto en aprietos hoy, Evandro. ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿en qué has visto que ha mejorado en las personas que han hecho Working Holiday? Según ahora tú, no de tu persona, sino que qué es lo que tú ves en las otras personas. Yo veo empatía. Yo creo que no hay nadie que haya hecho, no, igual deben haber, pero casi nadie que haya hecho la Working Holiday dice que Chile es un país espectacular y que está todo bien. No, sabemos que hay cosas que mejorar. No, somos capaces de impactarnos porque realmente entendemos que el sueldo mínimo no alcanza
En este país el sueldo mínimo no alcanza, porque vivimos en un No, país donde ganábamos el sueldo mínimo y mucho working holiday se compró auto o viajó por el sudeste asiático y te tomaste tus vacaciones una vez al año, porque con el y sueldo sin mínimo encalillarte. y sin encalillarse, porque con el sueldo mínimo de otro país alcanza, no alcanza para grandes lujos, ¿sí? No te alcanza para salir a comer todas las semanas afuera, ni para andar pidiendo Uber Eats siempre, que lo más caro de No, Australia es la comida preparada. pero puedes Pero comprarte, hacer la once, el claro, desayuno, y te almorzar. puedes ir al supermercado y comprar comidas ricas y cocinarlos tú con un sueldo mínimo, bien, y pagar un buen arriendo y vivir bien. Y alcanza para una calidad de vida decente, para una calidad de vida que en Chile yo diría que alcanza recién con 500 lucas. Eso es harto más que el sueldo mínimo, No, que está en exacto. 300, ¿cachai? No, exactamente. Sí, exactamente. Yo creo que uno cuando empieza a mirar afuera, como en un país que dice Working Holiday, eh, también hago el contraste con Chile, obviamente. Es normal hacer el contraste, Sí, por supuesto. pero también tampoco hay que ser. Yo he escuchado gente que dice que no, Chile es como el. Pero no es tan así. O sea, hay cosas que están mal, delicadamente mal, pero no todo es exactamente blanco y negro. O sea, por ejemplo, Australia tiene sus errores, por supuesto, tiene sus vacíos legales. Por otro lado, en Australia, por decir un caso, uno va al supermercado, lo positivo, tú con $100 te vas con el carro lleno. A diferencia de acá, que tú vas con $100, es probable y es casi seguro que no llenas el carro Es muy del cara la comida supermercado. en Chile y la gente cree que está bien, que eso es lo que tiene que costar y no, en Australia la leche fresca, ni siquiera en cajas larga vida como compramos acá, fresca de la vaca que dura una semana como corresponde, cuesta $1 el litro y esos son 500 pesos. Y acá en Sí, Chile exactamente. la leche cuesta 700 pesos, 600 pesos si compráis la más barata, súper reconstituida, que tiene leche y muchos espesantes. Entonces es súper distinto. Realmente Chile es un país en estos momentos donde las cosas más básicas son muy caras. Sí, de hecho la otra vez salió un reportaje en Canal 13 donde mandaban a 5 personas en diferentes lugares del mundo. Uno de ellos era Perth, Barcelona, Alemania y otros lugares que no me recuerdo. Perth, Australia. Sí. Decían, iban al supermercado y aún así mostraban que la cuenta, mostraban una lista de 5 o 6 productos. Iban al supermercado y increíblemente Perth, siendo una de las ciudades más caras de Australia, era más barato que Más Chile. O barato, sea, claro. así que, pero viendo también un poco en la pregunta de en qué he visto que ha mejorado las personas que han hecho Working Holiday, yo te puedo decir que el tema de la flexibilidad como persona, he visto que las personas son más tolerantes, Sí. son tienen una apertura, son más abiertas de mente para tocar ciertos temas y noto mucho que los viajeros son más agudos, como que cuando hacen un juicio no es tan tajante respecto a un tema u otro. Sí. No sé si me explico. Sí, son más conscientes de que la vida y de que las circunstancias tienen matices. No es blanco y negro y que todo va a depender de las opiniones que uno tenga, dependen mucho de las vivencias que uno ha tenido también. Entonces son más abiertos a aceptar esas distintas vivencias y a aceptar esas distintas opiniones. Eso es lo que yo he visto también. No es verdad ese tema, muy importante y además que cuando uno conversa con las personas que han tenido estas experiencias y a la mayoría que les pregunta si te ha cambiado la vida y
y casi un 90% que te dice sí, me cambió la vida de manera positiva y que he crecido como persona, me siento distinto y empieza a ver el mundo con otros matices. Y yo creo que es muy positivo, Lore. Sí, sí, es verdad, es muy positivo. Es una experiencia que ojalá todos pudiesen vivir, aunque sé Al que menos una vez en su vida. no todos están preparados, pero viajar solo, ya sea por 2 semanas o por 5 años, es una experiencia muy positiva y que incentiva a todos a que lo hagan. Exactamente. Ahora, la última pregunta, que para ir cerrando este capítulo. ¿También es difícil? Es difícil, Lore. Yo creo que esto más como una cierta motivación para las personas. ¿Ya? Ahora que estamos viviendo etapas muy importantes en el país, ¿ya? Por que la semana pasada fue el triunfo del apruebo. Ganamos. Por el tema sí. Ganamos. Sí, celebramos. Anduvimos celebrando por ahí, hay que decirle a la gente sí, que hay que fuimos a celebrar, sí, es verdad. Exacto. Y con distancia social y con mascarilla, por supuesto. Por supuesto, con mascarilla y alcohol gel. Y con alcohol gel, respetando, porque acuérdense que todavía estamos en pandemia. Sí. Exacto. Ahora yo me pregunto, yo creo que en este sentido, la pregunta es bastante difícil, porque yo digo, ¿qué labor tiene un joven de Working Holiday hoy día que está en otro país para que pueda aportar a nuestra sociedad en este proceso constituyente? Es una pregunta bien difícil. Yo no digo que un Working Holiday vaya a hacer ese proceso, vaya a disfrutar su experiencia y luego vuelva y sea constituyente, sino que ¿qué podría aportar? Yo creo que claro. ¿Qué sentís tú que puede aportar, Lore, en ese sentido? ¿Qué podemos aportar a la discusión? Bueno, ahí hay 2 puntos, porque de partida, quienes estén afuera no van a poder votar por los constituyentes. De hecho, creo que fuiste tú el que me lo comentó. Porque los constituyentes van a ir por distritos. Por lo tanto, claro, el que esté afuera, lo único que puede aportar es a la discusión, lamentablemente. Pero creo ya en los programas Working Holiday con Chile llevan más de 10 años corriendo. Por lo tanto, creo que somos muchos los que pasamos o ya hicimos un proceso de Working Holiday, unos Working Holiday alumni, por decirlo así, que estamos en Chile. Y que podemos aportar a la discusión, podemos aportar, ojalá haya gente que pasó por una Working Holiday que sea constituyente. Yo no. Sería muy bueno. Pero creo que sería muy bueno, porque a veces pasa, a mí me pasa mucho que de repente veo en las noticias y dicen, no, es que no puede ser, es que los precios del supermercado están bien, es que no podemos cambiar los precios de la farmacia. Y nosotros que estuvimos afuera, que vimos una forma de comercio distinta, donde no habían colusiones, que son evidentes, que todas las personas que tomamos algún remedio o pastilla de forma mensual sabemos que hay colusión de las farmacias, porque se nota. O sea, no puede ser que hayan remedios que han subido un 50% su precio en los últimos 5 años. Sabemos que hay algo que está pasando de fondo y lo entendemos. Y sabemos que otro proceso es posible. Quienes han estado en Nueva Zelanda, por ejemplo, entienden que Nueva Zelanda, que fue un país que no era del primer mundo, fue un país con mucha delincuencia, también con problemas indígenas, donde también se vivió la violencia por la segregación de las comunidades indígenas, superó esas etapas. ¿Y cómo lo superó? Con un cambio de leyes, haciendo valer un cambio de leyes que establecieran un marco de respeto hacia las comunidades indígenas. ¿Cómo mejoró Australia el tema de la violencia que había fuera de los pubs y
Y cuando los australianos carreteaban antes, ahora igual un poco, pero antes era mucho peor, se vuelven locos y golpean a todo el mundo y moría gente en los carretes porque eran muy violentos. ¿Y cómo hicieron esos cambios? Fue con un cambio de leyes. Hicieron leyes mucho más estrictas para el consumo de alcohol y para la violencia en los pubs y en los lugares, pub y restaurante, en los lugares donde se toma, que allá como que no hay discoteca, pero se hicieron leyes súper estrictas para eso y eso generó un cambio de cultura que fue dejando la violencia de lado. Entonces, saber que ese proceso es posible es lo que nosotros podemos aportar al proceso constituyente que se viene. Saber que endurecer las leyes anticorrupción, las leyes para que las empresas no se coludan, para que las personas se comporten de una manera más acorde a vivir en sociedad, es posible. Y hay que poner leyes duras para eso. Y eso. Y el hecho de la causa-efecto es lo que somos conscientes. Así que espero que alguien que haya pasado por este proceso de vivir fuera, de conocer otras realidades, sea constituyente, lo haga saber porque va a tener mi voto. Excelente. Mira, de verdad que yo creo que mucha gente que hace esta experiencia Working Holiday dice, oye, está afuera o ya la tuvieron, decía, oye, ¿sabes qué? Me gustaría que esto se pudiera aplicar en Chile. Claro. Ojalá, y eso, yo creo que este es el momento, muchas veces. Y este es el momento, y ojalá que sería muy interesante si además de la misma convención también hayan plataformas online donde se discutan temas, se propongan temas y para que le lleguen a los constituyentes y puedan trabajarlo y sacar y nuestras voces, se puede decir, sean escuchadas, porque creo que aquí en el tema del mundo Working Holiday hay mucho aporte que se puede realizar a la discusión. Y lo otro es que dejar de dar excusas de por qué somos así. Nosotros sabemos, bueno, todos los que hemos pasado por un proceso de Working Holiday, sabemos que la gente cambia, podemos cambiar, podemos ser mejores personas, porque yo me imagino que todos hemos pasado por ese proceso y somos mejores personas después de una Working Holiday. Sí, por supuesto, somos mucho mejores personas. Sí, y basta de ese argumento mediocre de decir, es que a Chile llegaron lo peor de España. Porque Australia era la cárcel de Inglaterra. Y no por eso son un país tercermundista hoy día. Entonces, basta de ese argumento mediocre. No es necesario. Podemos ser mejores personas. Podemos ser un mejor país. Mira, y como un ejercicio bastante simple a la discusión, preguntas básicas que nos podemos hacer es ¿qué tipo de gobierno tienen? ¿Qué tipo de Estado? Estado unitario o varios estados, claro, gobierno presidencialista o tipo parlamentario o sistema mixto, cómo se organizan las ciudades, también por ejemplo cómo el desarrollo también de las construcciones, por ejemplo en el desarrollo urbano, porque no sé si alguien me contó, en este sentido es un carril que me voy a tirar Lore, porque creo que me pasa que muchas veces, si no me equivoco, en Melbourne, cuando iban creciendo la ciudad, había una planificación previa, ¿ya? Ahí las ciudades son planificadas, obviamente empiezan a trazar su línea del metro y ahí empiezan a desarrollar la ciudad. Sí, a construir. A diferencia de lo que tenemos acá en Santiago, por ejemplo, acá el desarrollo urbano es prácticamente a la ley de la oferta y demanda, claro. Y prácticamente el que compra el paño puede construir lo que quiera y después hay desarrollo urbano en ese sector, pero y a partir de ahí empiezan a pedir el metro que llega allá. Claro. Y debería ser al revés, primero que puede llegar el metro y ahí desarrollarse el conjunto urbano. Y lo otro es que en Australia sería impensado que una comuna, que allá son los suburbs, un suburbio, sería impensado que no tuviese supermercado y farmacia.
Y eso en Santiago pasa. En Santiago hay comunas Sí, que no tienen sí. supermercado, que no tienen farmacia, que no tienen... O sea, en PAC, en Pedro Aguirre Cerda, festejaron cuando llegó un Papa John's, porque fue la primera empresa de comida rápida que apostó por estar en Pedro Aguirre Cerda, que dijo, hoy parece que aquí la gente también come, ¿eh? Y decidió Sí. abrir el local. Y no, y eso no pasa en otros países que la gente tenga que... Excepto si tienes un trabajo muy calificado y obviamente que las empresas grandes están solamente en un sector, pero hay trabajo en todas las comunas, porque no tienes que cruzar la ciudad Exacto. entera para llegar a trabajar. Eso es impensado en otras partes. Sí, a mí me pasó cuando estábamos veía unos poblados chicos en Western Australia o en Queensland que, por ejemplo, te puedo asegurar que no vivían más de 4.000 o 5.000 personas. Y eso acá sería un pueblo. En Chile es un pueblo eso. Claro. Y Un tú pueblo veías sin que, hospital. oye, exacto, un pueblo sin hospital, sin supermercado, sin nada. De hecho, allá tenía un centro comercial, no era gran centro, pero tenía el post office, que prácticamente en el post office podía hacer todos los trámites. Sí. ¿Ya? Hacías todos los trámites. Y tenía un supermercado grande. Y más que otros servicios más. Y con eso la gente podía desarrollarse bien. Y no existía esa situación de que, oye, ¿sabes qué? Voy a ir a Brisbane a hacer los trámites. No, y acá la gente viaja a Santiago por una ciudad grande, por el médico, porque hay que hacer trámites, por todo, y eso no pasa en otros lados. Entonces, empezar a cuestionarnos eso, que para el chileno que no ha salido, está súper interiorizado como la normalidad, y empezar a darnos cuenta que no es normal. No es normal. Exacto. Obvio. Eso. En Australia, en los poblados chicos, estaba el doctor o la farmacia, pero estaba. Claro, estaba. Entonces, por ejemplo, sí. Acá en Chile hay lugares que no tienen farmacia, como lo dijimos anteriormente, y tampoco hay lugares en donde no hay médicos. Claro. Y tienen que gente recorrer mucho para ir a hacer una atención que quizás no es ni siquiera un especialista. Un médico general, y no hay, sí, es verdad. O los colegios, la misma gente de zonas rurales, que los niños se tienen que ir después de séptimo Oye, qué heavy. Sí. Sí, exactamente. Por eso yo digo que es un sistema bastante que cada poblado está bastante desarrollado. O sea, no es que tengan todas las cosas de entretención, pero sí tienen las cosas básicas que puede sobrevivir y hay salir trabajo, adelante. Hay trabajo en algo. Tal vez, no sé, un ingeniero informático no va a encontrar, pongo el ejemplo de Nueva Zelanda, en un pueblo chico, en Oamaru, no va a encontrar trabajo como ingeniero informático. Pero sí voy a encontrar trabajo, y un trabajo decente, un trabajo que te permita lo que decíamos, vacaciones una vez al año, vivir bien, comer rico, etcétera. Exactamente. Oye, Lore, ¿cómo te has sentido en el podcast? Bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, ha sido bastante entretenido y nos pasamos un poquito de la Sí, hora. un poco. Bueno, no sé cuánto tiempo tenías estimado que tenía que durar este podcast. No, está bien. Yo creo que se dio la conversación y se dio el tiempo nomás. No, y agradecer a quienes llegaron hasta acá escuchando. Exactamente. Muchas gracias, Lore, por esta conversación. ¿Y quieres algunas palabras para el cierre? No, gracias a ti por la instancia. Creo que, bueno, no hablamos tanto de cómo volver a trabajar, después de una working holiday, así que si la gente se quedó con dudas o quiere saber un poquito más, me pregunta. Mi Instagram es la.lore, como lo dije al principio. Y me escriben y ningún atado, me escriben, sí, me cargan que me manden audio si no los conozco, pero después entrando en confianza,
Sí, a veces no puedo, pero después entrando en confianza sí podemos conversar y tal vez generar otras instancias si alguien tiene más interés o si alguien en estos momentos que estamos en pandemia y ha estado un poquito más complicado buscando trabajo también, escríbame, no tengo ningún problema y lo conversamos. Yo, como les decía antes, ya he pasado por este proceso de estar cesante buscando trabajo en Chile varias veces. Así que creo que puedo dar algunos consejos al respecto. Exactamente. Así que, gente, nos despedimos de esta edición. Gracias, Lorena, por estar en este tiempo en el podcast. Y nos vemos nosotros en un próximo capítulo en Voy o No Voy Podcast. Me pueden encontrar como @Voy o No Voy. Y también me pueden encontrar en Spotify, que Voy o No Voy Viajes y Estilo de Vida. Ahí síganme. Así que me sigan en el Spotify para que le avisen cuando el sistema les diga cuándo hay un nuevo capítulo. Así que chao, Lore. Chao, Evandro, que estés bien. Chao, mundo. No, suena muy feo, chao, mundo. Así que nos vemos en una próxima ocasión. Chao a todos los seguidores.